Hola jóvenes, en el video del día de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central para datos agrupados. Tenemos aquí un ejemplo y sobre este ejemplo vamos a ir sacando lo que es la media, la mediana y la moda. En nuestro ejemplo la información que nos tienen que dar son las clases. En este caso nos dan 5 clases y nos van a dar la frecuencia. A partir de aquí nosotros vamos a llenar toda la tabla. La primera columna es la marca de clase. La marca de clase la vamos a sacar sumando los límites y dividiéndolos entre 2. 1 y 3 es 4, entre 2 es 2. 4 y 6 es 10, entre 2 es 5. Hay otra manera para poder hacerlo, es calcular el intervalo que hay de un renglón a otro o de una clase a otra. En este caso, nuestro intervalo del 1 al 4, pues hay un valor de 3. Es decir, que puedo ir sumando de 3 en 3 y puedo ir llenando toda la marca de clase. 5 y 3 son 8, 8 y 3 son 11 y 11 y 3 son 14. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es una suma en zigzag, empezando con el número 3 y le vamos sumando el siguiente. 3 y 14 son 17, más 16 son 33, más 11 son 44, más 6 llegamos a 50, que 50 es nuestro total de datos. Y por último, vamos a calcular la columna, el dato o la marca de clase por la frecuencia. Aquí tenemos la columna del dato y aquí está la columna de la frecuencia. 2 por 3 son 6, 5 por 14 son 70, 8 por 16 son 128, 11 por 11, 121, 14 por 6, 84. Vamos a calcular la sumatoria, en este caso la sumatoria total, sumando 6 más 70, 128, 121 y 84, nos da un total de 409. A partir de aquí ya podemos sacar lo que es la media. La fórmula de la media, del lado izquierdo podemos ver la fórmula, nos dice que es igual al producto, la sumatoria del producto del dato por la frecuencia dividido entre el total de datos. Aquí tenemos esa sumatoria que es 409, que dividido entre el total de datos, que son 50, nos da un total de 8.18. Y así calculamos la media. Recuerden que el resultado lo vamos a poner a 2 decimales como máximo. De ahí pasamos a la mediana. Para poder calcular la mediana, lo primero que tengo que buscar es mi posición. La posición es la que me va a ayudar a encontrar la clase mediana. En este caso, la posición va a ser igual a n sobre 2. Si tengo 50 datos que dividido entre 2, la posición que estoy buscando es la 25. Esta posición la tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Entonces mi posición 25, tengo un 3, un 17, en la 25 no lo hay, pero me voy a ir al siguiente entero, que es el 33. Eso quiere decir que la clase donde voy a encontrar la mediana es del 7 al 9. Esta es mi clase mediana. Aquí le vamos a poner clase mediana. A partir de aquí tengo del lado izquierdo la fórmula, la vamos a ir sustituyendo. Entonces tengo el límite real inferior, que en este caso, como mi límite inferior es 7, el límite real obtengo restándole 0.5, mi límite real será 6.5. De ahí la posición que ya la conocemos, la posición que tenemos es la 25. De ahí sigue la frecuencia acumulada del intervalo anterior a la clase mediana. Frecuencia acumulada inferior. Si esa es mi frecuencia acumulada de mi clase mediana, la inferior es la que está en la parte de arriba.
Quiere decir que el número que voy a tomar es el 17. Ahora voy a calcular la frecuencia absoluta de la clase mediana. Esa la voy a calcular en la columna de la frecuencia de la clase donde estoy trabajando, es el 16. Ese es el dato que voy a tomar. Y por último, el intervalo, que ya lo habíamos calculado, sabiendo de cuánto en cuánto va cambiando la clase. En este caso es 3. Ya que tenemos los valores, ahora sí nos vamos a ir a la fórmula. Nos va a quedar 6.5 más, abrimos corchete, la posición que es 25, menos la frecuencia acumulada entre la frecuencia absoluta de la clase mediana multiplicada por el intervalo. Tomamos calculadora, tenemos 25 menos 17, nos da 8 entre 16.5 por 3, 1.5 más 6.5, nos da un total de 8. Como en este caso no hay decimales, pues lo dejamos como número entero. Por último, vamos a calcular la moda. Para calcular la moda, lo primero que tenemos que detectar es la clase modal, que es la clase con la que vamos a trabajar. Esa clase la voy a buscar buscando la mayor frecuencia, la frecuencia absoluta más alta. En este caso, la frecuencia absoluta más alta es el 16. Quiere decir que este renglón va a ser mi clase modal. Aquí le vamos a poner una flechita y le vamos a escribir clase modal. A partir de aquí vamos a ir buscando los valores. Nuestra fórmula del lado izquierdo nos dice primero calcula el límite real inferior. Como el límite inferior es 7, el límite real será 6.5. De ahí tenemos delta 1. Delta 1 es igual a la diferencia que hay de nuestra frecuencia modal con el anterior. Aquí tenemos delta 1. Entonces será 16 menos 14. Delta 1 vale 2. De ahí vamos a calcular delta 2. Delta 2 es la frecuencia de la clase modal menos la posterior. En este caso será 16 menos 11. Por lo tanto, delta 2 vale 5. Y el intervalo, que ya lo habíamos calculado, nos dice que el intervalo va de 3 en 3. Por lo tanto, nuestro intervalo vale 3. Ya que tenemos nuestros datos, los sustituimos en nuestra fórmula. Límite real inferior más, abrimos corchete, delta 1 entre delta 1 más delta 2, lo multiplicamos por el intervalo. Ocupamos nuestra calculadora, siempre respetando la jerarquía de operaciones. 2 entre 7 multiplicado por 3 y sumado a 6.5 nos da un total de 7.35. Con esto calculamos siempre el resultado, solamente escribimos 2 decimales. Entonces, con esto ya calculamos tanto la media como la mediana y la moda para datos agrupados.